Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Por ahora estamos solo la Andy y yo, pero seguro ya van a ir entrando más gente, sí, ya veo que están entrando más personitas. Bueno, chicas, ¿cómo están? Chicas y chicos, nuestro tema de hoy es la famosa tabla de crecimiento. Esa, esa complicada tarjetita que nos dan en el momento que nuestra guagua nace, pero no entendemos qué es ni para qué sirve. Pues bueno, ahora voy a tratar de explicarles un poco de forma breve, precisa, tratando de utilizar la terminología más sencilla y ejemplos claros para que ustedes entiendan qué es esta famosa tabla de crecimiento. Bueno, nuestras guaguas nacen, nos las miden, nos las pesan, nos dan unos datos que nunca nos vamos a olvidar. Todos tenemos en nuestra cabeza con cuánto peso ha nacido nuestra guagua y cuánto medía. Y casi siempre nos lo preguntan, ¿no? Ay, ¿de cuánto ha nacido? Ah, de 2,700. Ay, tan chiquitito. Así, ¿no ves? Entonces, bueno, eh, empezamos por eso. Nos dan unos datos y estos son los datos que nos van a decir cómo vamos a, o sea, que nos están diciendo más o menos de qué tamaño ha empezado a crecer nuestra guagua. Y luego nos dan un carnet de vacunas con una tabla atrás y nos dicen que cada mes la llevemos y van anotando unos datos ahí y fin de la historia. Usualmente nos dicen va bien, o en algún caso está bajo de peso, o ha subido muy poco, y eso ya va a variar según guagua, ¿no? Cada guagua. Pues bueno, les voy contando un poquito qué es la famosa tabla de crecimiento, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, desde cuándo existe, y qué referencias y qué significan cada una de las lineecitas que tiene. No puedo mostrarles una tabla ahorita, porque lamentablemente los carnets de vacuna los he tenido que dejar en el colegio de mis hijos al inscribirlos. Entonces ya no puedo usarla de referencia para mostrarles, pero voy a tratar de explicar a detalle. De todas formas, yo estoy segura que todos ustedes, teniendo el carnet de vacunas a la mano, van a poder entender de qué estoy hablando. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A la ciencia no le gusta trabajar con casos puntuales, con casos únicos. Cada uno de nosotros es único y tiene sus características individuales, no somos iguales unos a otros. Y la ciencia no puede trabajar sobre cada uno de nosotros, no puede hacer un estudio sobre cada uno de nosotros. Entonces, lo que busca la ciencia es estandarizar. Para eso se han hecho diferentes tipos de estandarización y para poder entender qué es un niño sano, se han trabajado con varias reglas y varias formas de entender qué es un niño sano. Hasta el 2006 no había una tabla estandarizada para todo el mundo. Se utilizaban distintas tablas, algunos países tenían las suyas, otros países no. Aquí en Bolivia, dependiendo la tendencia y el origen del pediatra, podía ser que se utilicen tablas que sean más de Estados Unidos, que muchos tenían esa tendencia, otras simplemente no utilizaban tablas y decían niño gordito igual niño sano. Pero bueno, el 97 la OMS se pone en marcha y ve la posibilidad de hacer unas tablas que sean universales, tratando de considerar a los diferentes grupos étnicos, a sus características económicas, culturales, alimentarias, regionales, etc. Entonces, lo que hace es agarrar una muestra en estadística es un pequeño grupo de personas que representa a todo el grupo al que quieres evaluar. En esta muestra trabaja con 8.800 niños, si no me equivoco, 8.400 niños de distintos países del mundo. Estados Unidos, Ghana, Brasil, Noruega. Ay, me van a agarrar que no me acuerdo cuáles son los otros. Estados Unidos, Ghana, Brasil, Noruega, India, si no me equivoco, y Oman. De estos 6 países, escogen una muestra de niños. Todos los niños que han sido evaluados son niños que han nacido entre la semana 38 y 42 de gestación, es decir, niños a término. No se consideran en ninguno de los casos niños que han nacido prematuros. Todos los niños han sido hijos de partos únicos, es decir, no son mellizos ni trillizos, etcétera, ¿no? No son partos múltiples. Todos los niños han nacido sin ninguna enfermedad seria, sin ningún daño físico de nacimiento, sin ningún problema, y no viven en una zona con
complicaciones sanitarias muy fuertes. Los niños estudiados, todos han sido alimentados con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y desde los 6 meses han sido alimentados con alimentación complementaria junto a la lactancia materna hasta los 2 años. Todos son hijos de madres no fumadoras y bajo estas características se han definido toda esta muestra de niños. Se han hecho 21 visitas a lo largo de todos, de 5 años. En estas visitas primero se ha empezado con la visita del niño recién nacido, luego cada semana hasta que ha cumplido un mes, luego cada mes hasta que cumplió 6 meses, luego cada 2 meses hasta el año y luego cada 6 meses hasta los 5 años. Después de todas estas visitas se ha hecho un análisis estadístico y se han sacado los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles son simplemente una forma de graficar los resultados que se han conseguido. Si piensan en la gráfica que tienen de la curva de crecimiento, es una curva con varias lineecitas. Estas lineecitas tienen números. La del medio dice 50. Un poco más abajo hay una que dice 35. Un poco más abajo una que dice 27. Para arriba tenemos la 72, la 85, la 97, por ejemplo. ¿Qué son estas líneas? ¿Qué son cada una de estas líneas, de estos percentiles? Son las referencias porcentuales de los niños evaluados. Todos los niños que se han evaluado se han considerado niños sanos en esos 5 años. Entonces, quiere decir que todos los niños que pertenecen a algún elemento dentro de la gráfica son considerados niños sanos. Si el niño está en el percentil 3, quiere decir que está dentro del 3% del peso, por ejemplo, si estamos viendo la tabla de peso, del peso de los niños evaluados en el momento que se ha hecho la estadística. Si nuestro niño está en el percentil 50, que es el promedio, quiere decir que nuestra guagua está en el promedio, en el 50% de los niños evaluados en esa oportunidad. Si nuestro guagua estaba en el percentil 97, que sería la línea de más arriba de la curva, quiere decir que el 97% de los niños están pesando menos que él en la tabla que se ha hecho, pero que sigue considerándose un niño sano. Hay varias cosas que tenemos que entender acá. Y hay cosas que también deberíamos pedirles a los mismos médicos que entiendan. Los percentiles son simplemente referenciales. No son directamente muestras de salud. Así como en adultos podemos tener personas con obesidad, o sea, que tengan señales de obesidad, pero tengan anemia, o sea, personas gorditas, pero que tengan anemia, también hay niños que pueden estar dentro de sus pesos y tener algún problema médico. O niños que se consideren delgados y que estén en percentiles bajos y no tengan ningún tipo de problema. Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar mucho y exigir mucho es que se consideren que se consideren bastante bien esto de cómo avanza la línea de crecimiento. Una guagua que nace percentil 3 es poco probable que en los primeros meses llegue a percentil 97, porque no dispararía, no crecería tan rápido. Entonces, vamos bien. ¿Qué cosas tenemos que entender en la tabla de crecimiento? Lo primero que vamos a entender es que todos los niños que están dentro de la tabla son niños sanos. Es decir, si tu niño está en cualquier percentil y se mantiene, va avanzando según ese percentil, es un niño sano. También tenemos que entender que esta tabla se ha hecho entre el 97 y el 2003. Los niños que han sido evaluados entre el 97 y el 2003 posiblemente ya tienen hijos. Hay una generación de por medio. Y hay que entender que entre generación y generación suelen haber cambios. No es un justificativo para que no creamos en la tabla. Es más bien una idea para que notemos que puede que en algún caso nuestros hijos resulten ser un poco más grandes que los niños que están considerados en la tabla. Y esto porque... por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, esto de la... ¿En qué iba? Bueno, esto de la tabla. ¿Qué es lo que pasa? Las generaciones usualmente se van haciendo cada vez más grandes. Nosotros somos más altos
en promedio que nuestros padres. Y nuestros padres más altos en promedio que nuestros abuelos. Entonces, hay la probabilidad de que haya alguna variación en los promedios de los niños porque ya hay una generación de distancia. También tenemos que entender que cada niño es un mundo completamente y esto solamente es un parámetro, una referencia, no es ley. En ningún caso tenemos que entender que el percentil 50 es signo de salud. El percentil 50 es promedio, es simplemente eso. Entonces, hay personas que están dentro de un promedio en general, ¿no? Si pensamos, si nos vamos a medir en todos los de nuestra zona, va a haber un promedio. Y vamos a decir, esas personas están en el promedio, en la parte del medio. Pero van a haber extremos más bajitos y más altos, más gorditos, más flaquitos. Lo mismo pasa con los niños. Es poco probable que de padres delgados haya niños que sean muy gruesos. Igual es poco probable que de padres gruesos haya niños muy delgados. Entonces, no nos preocupemos tanto porque tengan que llegar al promedio. Lamentablemente, en muchos programas de datos médicos, lo comento porque he tenido la experiencia con mi hijo menor, en el seguro cuando lo pesaban, lo medían, ponían los datos en la computadora y saltaba que estaba con bajo peso. Yo, como soy medio traumada con este tema, me he anotado el peso y la talla, he llegado a la casa, he agarrado la calculadora de percentiles y mi hijo resultaba estar en percentil 46. O sea, no estaba en percentil 50 y por eso se consideraba que estaba en bajo peso. Mis hijos han nacido ambos en cerca entre el percentil 35 y el percentil 45. Se han movido por ahí, no han ido variando. ¿Por qué? Porque si me ven a mí, yo peso 50 kilos y mido unos 70. Ese ha sido mi peso de toda la vida. El papá de mis hijos también es delgado. No hay mucha probabilidad, no hay mucho dentro de nuestros genes de que ellos salgan más gruesos. Mis hijos, en cambio, en tema de tamaño, siempre han estado en percentil por encima del 50 en altura, porque yo soy bastante alta y su papá va por ahí, no es tan alto como yo, pero va por ahí. Entonces, no tenemos que traumarnos mucho con esta idea. No se asusten mucho cuando dicen su guagua está bajada de peso. Verifíquenlo. Hay muchas formas de verificarlo. Dentro de la misma web pueden encontrar calculadoras de percentiles y saber si efectivamente su hijo está en percentil muy bajo y algo ha cambiado. ¿Cuándo tenemos que asustarnos? A ver, aquí sí vamos a hablar de situaciones realmente peligrosas y que para eso es realmente que hay que seguir esa tabla de crecimiento. La primera, si nuestra guagua ha pasado nuestra guagua está dentro del primer año de vida y ha pasado más de 1 mes y medio en el que no ha subido de peso. Por ejemplo, los primeros meses el crecimiento es súper constante, entre 1 kilo y 1,5 kilos, hasta casi cumplir los 6 meses. Luego se va haciendo irregular y van subiendo 200 gramos, 300 gramos, medio kilo, 1 kilo y va variando. Nos preocupamos si, por ejemplo, nuestra guagua tiene 7 meses y sigue pesando, no sé, me imagino 6 kilos, me estoy inventando, ¿ya? Y el siguiente mes sigue pesando 6 kilos. Y el siguiente mes sigue pesando 6 kilos. Entonces, cuando nuestra guagua en varios pesajes se ha mantenido, es una señal de alerta. Ahí tenemos que hacer estudios complementarios, tenemos que consultar y el pediatra va a buscar la razón de por qué se está manteniendo en ese peso, no está subiendo. Otra de las cosas que tenemos que cuidar es cuando hay un bajón. Normalmente cuando las guaguas tienen enfermedades, principalmente gastrointestinales, cuando tienen diarreitas, hay un bajón de peso. Pero sí, suelen recuperarlo muy rápido. En 2 semanas ya han recuperado al mismo ritmo en el que están. Pero si hay un bajón de peso y el niño no puede recuperar rápidamente, también tenemos que prestar atención y hacer todo el seguimiento correspondiente. Una subida muy de golpe también podría llamarnos la atención. Ahí también tendríamos que consultarlo. Si de repente entre un control y otro control ha subido del percentil 30 al percentil 78, ahí tendríamos que decir que algo raro está pasando, tal vez simplemente para indagar. Esos serían los momentos en los que tenemos que preocuparnos. Obviamente también tenemos que preocuparnos si nuestras guaguas están fuera de la gráfica. Por debajo de la gráfica, por debajo del percentil 3, bueno, sería literalmente el percentil 1, pero en las gráficas aparece siempre desde el 3, o por encima del percentil 99, en las gráficas aparece desde el 97, hasta el 97, pero si está fuera de la gráfica
por arriba o por abajo, también tenemos que consultar en las instancias que corresponden. Ahí es donde corresponde el trabajo médico, el trabajo de profesionales. Las recomendaciones que yo les doy acá simplemente son recomendaciones académicas, cosas que yo las he ido estudiando de forma individual, que las he ido viendo para completar los talleres que doy, que las he ido investigando por mi gusto de investigar, pero ustedes ya saben que yo no soy personal capacitado ni personal médico de ninguna forma. Yo soy mamá y voy comentándoles estas mis experiencias. Tenemos que entender entonces esto de la tabla de crecimiento como referente, no se olviden. Manténganlo como base, no se asusten. Si su guagua no es percentil 50, no se asusten. Si su guagua es delgada pero activa, es buena señal. Si su guagua es gordita pero activa, también es buena señal. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Si vemos que baja sus niveles de actividad, podemos notar que algo no está funcionando. Si de repente nuestra guagua es muy inquieta y un día no quiere jugar mucho, que se la pasa durmiendo, algo nos llama la atención. Creamos en ese famoso sexto sentido de la madre. No es un sexto sentido, es que nosotros nos damos cuenta de los cambios leves. No es nada mágico, es simplemente que nosotros logramos notar esos cambios leves que pueden haber en nuestras guaguas. Entonces, las dejo con esto. Esta vez el mini tallercito ha sido súper cortito, súper puntual. Espero que les haya servido y espero que pueda subirlos rápido. Están muy saturadas las redes. No estoy pudiendo subir los videos tan rápido como quiero. Ayer he podido subir mediante YouTube el primer taller. Ahorita voy a tratar de subir el segundo y este tercero. Esperemos que me ayude el internet. Y mañana las espero a las 9 de la mañana con nuestro último mini taller. Y aquí vamos a hablar específicamente ya del paso de las papillas a los alimentos enteros en caso de que no se haya hecho BBW o se haya hecho una versión mixta o no tenga mucha idea de cómo hacer este paso. Espero que les sirva un montón lo que hemos hablado y luego ya pueden compartir los videos. Mañana les voy a tener una novedad, porque el viernes va a haber una actividad súper linda que la voy a trabajar con mi oficina y van a estar todas invitadas. Un besito, gracias, chao, chao.